Hola, ¿qué tal, amantes de Thalía? Hoy nuestro programa se ha desplazado a la ciudad minera de Linares para celebrar un aniversario. Sí, amigos, los teatreros también cumplimos años. En esta ocasión, la Escalera Títeres, una de las compañías jienenses que con mayor dedicación, entusiasmo y firmeza han estado defendiendo y haciendo títeres en la provincia de Jaén durante estos últimos 20 años. Este es un motivo más que suficiente, creemos, en Teatrerías para acercarnos a María José y a Rafa, sus creadores, para que nos hablen de su compañía, cómo han hecho estos 20 años de vida y sobre todo para que vosotros conozcáis de cerca el mundo de los títeres, esta mágica ocasión para que disfrutéis un rato con esta disciplina escénica. Junto a ello vamos a ofreceros también un nuevo cuentento, en esta ocasión de la obra inacabada de Bertolt Brecht. Nuestro deseo, como siempre, es que lo disfrutéis y con la 42ª entrega de Teatrerías os dejamos. Como anunciábamos en la presentación, nos encontramos en el laboratorio de la Escalera Títeres, o lo que es lo mismo, Rafa y María José, los artífices de esta experiencia, de este proyecto, donde ellos dan vida pues a sus sueños, a su fantasía, en un proceso de alquimia con los muñecos, puesto que 20 años, como decimos, no se cumplen todos los días. María José Torres, Rafa Gómez, bienvenidos a Teatrerías, la particular visión del teatro que tenemos en Nueve La Loma. Hola. Muy encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, yo estoy más que encantado y os voy a felicitar por la iniciativa ya de entrada. Yo me parece que hacer un programa de teatro en una televisión local me parece que es dar un digno ejemplo a otras televisiones que debieran de estar haciendo estas cosas y que no hacen. La verdad es que Teatrerías surgió precisamente por eso, porque creíamos que no había posibilidades para que el teatro se viera de otra forma, que no era en los escenarios y en las calles y en los pueblos, y por eso estamos haciéndolo. Digo que han pasado 20 años y como el que no quiere la cosa, aquí seguís firmes y decididos, como siempre, a dignificar el mundo de los títeres, ¿no? Bueno, pues ciertamente esa era un poco la idea de partida, ¿no? Creo que cuando se empezó el concepto con el que trabajábamos era eso, hacer algo exclusivamente con marionetas, ¿eh? Desde siempre la parte plástica fue lo que nos interesó y en esa misma tesitura estamos. Es verdad que ahora después, imagino que durante la conversación pues lo iremos comentando, es verdad que hemos pasado por diferentes etapas y ahora mismo estamos en una etapa un poquito más que yo llamo de stand-by, pero bueno, también es verdad que estamos aprendiendo mucho y esperamos que pronto poder volver a eso, a seguir dignificando un poco lo que tú decías, el mundo del títere. Además, como 2 décadas dan mucho de sí, yo supongo que durante estos 20 años pues los espectáculos se han sucedido, los conocemos prácticamente casi todos los de vuestra producción, pero yo siempre digo que habrá alguno que os resulte más entrañable, ¿no? Alguno más íntimo. A mí personalmente casi todos los espectáculos llevan mucho de nuestro corazón y nos gustan todos, ¿no? Pero bueno, Cosa del Duende, que fue el primer espectáculo que hicimos, le tenemos mucho cariño porque fue un poco nuestra presentación en sociedad, ¿no? Luego Mariquilla, también uno de mis preferidos, porque cambiamos un poco de registro, empezamos a trabajar el títere de cachiporra, introdujimos la lengüeta, que es la voz con la que Mariquilla hablaba, y además nos fue muy gratificante ese espectáculo porque se presentó en la muestra provincial de teatro, ganó el primer premio, un espectáculo de títeres, ¿no? Entonces fue muy, muy emocionante. Y Trico Trico Federico, que es nuestro último montaje, bueno, pues el último y también el que tienes mucho, mucho cariño. Todo en general, pero esos 3 en particular, a mí personalmente, son los que más pellizco me han dado, ¿no? Rafa, ¿algo más que añadir? Yo creo que María José ha resumido muy bien todo, ¿no? Ciertamente, todos los espectáculos tienen una parte de nosotros. En todos se nos puede reconocer fácilmente. Yo probablemente, si me tuviera que quedar con algún espectáculo,
yo me voy a quedar con el primero. Yo me voy a quedar con el primero, porque fue una apuesta muy arriesgada en aquel momento. Las vanguardias históricas siempre han surgido como contrapunto de lo que había, ¿no? Entonces, cuando se tienen eso, 20 y pocos, que era lo que teníamos cuando empezamos aquel montaje, queríamos huir de lo que había, de lo que habíamos visto, de lo tradicional, del teatro de títeres clásico, de la ventanita, y surgió aquel montaje que tenía, bueno, pues un planteamiento de puesta en escena diferente, con cambios de escenografía a vista de público, y eso que en el mundo del teatro, digamos, ya era un poquito más normal, en el mundo del títere no tanto, y sobre todo las dificultades que entrañaba el hacer un espectáculo que respondiera a unos parámetros de profesionalidad. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Pues que sabe que tiene que hacerlo en sitios cerrados, sitios abiertos, en mitad de una calle, en mitad de una plaza. Entonces fue un espectáculo complejo en su concepción, pero que sin duda alguna yo creo que nos abrió las puertas a todo lo que vino después, ¿no? Por eso quizás le tengo un especial cariño, ¿no? Porque fue un espectáculo eso, que rompió un poco la idea de lo que había hasta ese momento y nos mostró al público en general, a los programadores y también en cierta manera nosotros también les dijimos, veis, hay otras posibilidades de hacer las cosas y además a la gente le gusta. Pues cuando llega el tiempo de balance, y yo creo que este aniversario lo es, pues siempre es bueno echar mano a la memoria y retroceder un poco en el tiempo. Y en este sentido, ¿cómo empieza el proyecto de la Escalera Títere a funcionar? Yo te voy a contestar a eso. Mira, no se puede entender la Escalera Títere sin hablar de un proyecto cultural que existió aquí en Linares que se llamó Colectivo Cultural Azahara. Eso fue un germen que cuando uno es adolescente, junto con un grupo de amigos, y estoy hablando de 14 años, 14, 15 años, pues empiezan a montar pues actividades de lo que en esos momentos, en los momentos de la transición, estoy hablando del año 78, 79, pues se llamó contracultura. Empezamos a hacer otra vez lo mismo, es decir, ¿qué es lo que se ha venido haciendo hasta ahora? Bueno, pues vamos a hacer justamente lo contrario, ¿no? Vamos a hacer cosas nuevas, diferentes. Y de entre esas muchas cosas que hacía aquel colectivo cultural, pues empezamos a hacer incursiones en el teatro de títeres tradicional también, en teatro de calle. Y bueno, pues aquello también, a partir de aquello, pues surgió lo que después fue el grupo de animación Azahara, que con el mismo nombre ya fue una experiencia semiprofesional en aquel momento. Pues con furgoneta propia, con local propio, bueno, propio no, alquilado en aquellos momentos, ¿no? Pero muy interesante, o sea, un grupo pues que ya asistía a festivales internacionales de títeres, que asistía a festivales internacionales también de teatro de calle. O sea, no se puede entender Títeres en la Escalera sin entender primero esa etapa, ¿no? Porque yo creo que aquello fue el rodaje realmente del motor que después fue la Escalera. O sea, la Escalera después ha seguido funcionando y bueno, pues recordar, ¿qué recuerdo? Pues de los primeros ya propiamente de la Escalera, pues lo que acabo de decir, ¿no? Con el primer espectáculo, que yo creo que fue, no está muy bien decirlo por parte de uno, pero que creo que fue como una bocanada de aire fresco en aquel momento, no era otra cosa diferente. Ahora lo veo y claro, digo, madre mía, esto es manifiestamente mejorable, ¿no? Pero creo que con los medios y las limitaciones que teníamos en aquellos momentos, pues en la Escalera aportó un poco eso, los principios duros, pero con mucha ilusión. Cuando se tienen 20 y pocos, las energías están prácticamente intactas. Y bueno, yo recordar fundamentalmente eso, no sé, María José. No, sí, igual. De ese grupo de Azahara, que fue lo que hizo el rodaje, pues Rafa y yo decidimos continuar con este mundo, ¿no? Otros compañeros tiraron por otro sitio. Nosotros este mundo nos apasionó y decidimos dedicarnos a esto y vivir de esto y así lo hicimos y muy contentos. Además, yo siempre lo he dicho y cuando tengo oportunidad de decirlo lo repito, que con Títeres en la Escalera, como decía Rafa, el mundo de los títeres, la animación teatral en definitiva, pues sufre o recibe un soplo de aire fresco. Yo creo que vosotros con vuestra forma de hacer los espectáculos de títeres cambiasteis el chip de los receptores. El público vio sobre todo pues ese especial mismo que ponéis a vuestras creaciones, esa especial forma de hacer las cosas. En este sentido, ¿qué creéis vosotros, Rafa, que ha aportado la Escalera Títeres al panorama teatral jienense? Pues
pues reiterándome un poco en el tema de antes, yo creo que salirnos un poco de la horma de lo que había. También es verdad que tampoco había mucho, o sea, que las cosas que sean son, o sea, hay que reconocer que yo lo pensaba, ¿no? Lo pensaba hace poco. No sé si Lorca incluso tenía hasta más referentes de títeres que los que tuvimos nosotros, ¿no? Que él veía a los títeres a los cristovitas cuando era chiquitito y nosotros realmente como espectáculos de marionetas tampoco habíamos visto mucho. Es verdad que el hecho de haber asistido a festivales internacionales nos dio la oportunidad de ver otras propuestas que probablemente fueron las que a nosotros nos abrieron también los ojos, ¿no? Es decir, si no hay unos referentes previos es muy complicado que desde la imaginación propia surjan cosas. Es decir, siempre viendo, digamos, tú puedes, no se trata de copiar, sino simplemente de ver que hay otras posibilidades y otros campos donde se puede experimentar. Y yo creo que lo que aportó en ese momento la escalera fue eso, fue un cambio total y absoluto, sobre todo en la concepción del espacio donde se mueven las marionetas y el tipo de marioneta. Es decir, digamos que el tipo de títere fundamental que más se conoce, que fue con el que después hicimos el cambio de registro, que habló antes María José, el títere de guante era el más conocido y nosotros empezamos a pues hacer otras cosas pues con marotes, pues con títeres de varilla que eran menos conocidos y sobre todo a cambiar, que yo recuerdo en un maravilloso artículo que tú escribiste, que empezaste, que nos decías que se cambiaban las escalas, ¿no? de trabajar con un mismo personaje en diferentes escalas, ¿no? Casi como una cuestión cinematográfica, ¿no? Pues sí, ciertamente lo que quisimos fue eso, ofrecer desde la parte plástica, o sea, siempre había una preocupación fundamental en nosotros por la parte plástica teatral, ¿no? Ahora seguramente si tuviéramos que empezar algo, que seguramente tendremos que empezar pronto porque hay algunas cosas, ya las comentaremos después, nosotros el tema del texto era una cosa más secundaria. Sí que nosotros íbamos sobre todo a la parte visual, es decir, creo que eso fue un poco lo que nosotros cuidamos más, ¿no? Es decir, que la parte visual fuera muy potente y que simple y llanamente las imágenes fueran las que atrajeran y fueran las que comunicaran el mensaje. Y yo creo que eso fue un poco lo que nosotros pudimos aportar. De hecho, los primeros espectáculos, partes textuales, yo creo que podemos hablar de la mitad del espectáculo. Hay la otra mitad básicamente se resuelve con música, imagen y movimiento. Hablábamos de los gustos, efectivamente pues han ido cambiando, los espectadores como todo, afortunadamente pues van cambiando sus gustos, pero hay una cosa que sin embargo yo siempre me gusta que los creadores como vosotros pues den su opinión, y es que pese a que el tiempo ha cambiado, pese a que los gustos de la gente culturalmente, teatralmente han ido avanzando, todavía se siguen teniendo malas costumbres a la hora de programar. Nos estamos retrocediendo en 20 años, efectivamente, ¿no? Pero todavía se sigue programando teatro en medio de sitios donde no se programa. ¿Cómo veis vosotros que en este sentido la realidad teatral, la realidad cultural jienense ha avanzado? Bueno, yo creo que aquí es donde menos ha avanzado, ¿no? Se ha quedado muy estancado, incluso, como tú dices, a veces te da la sensación de que va retrocediendo. Yo pienso que las cosas, la gente, y sobre todo cuando hablamos del tema de teatro infantil y demás, programa porque tiene que hacer cosas para los niños. Entonces no lo programan, como yo digo, desde el corazón, desde la necesidad que hay que hacerlo. Entonces no te ofrecen las condiciones idóneas para que el espectáculo se luzca. Tan simple como poner una silla o reunir un sitio donde no pase el tráfico, que entonces, porque si tú quieres, no cuesta ningún trabajo hacer ese poquito y el espectáculo se luce mucho más y en definitiva luego la gente lo disfruta. Entonces ese tipo de cosas, cuando la gente no está a gusto, pues parece que no funciona del todo el espectáculo y tú por mucho que quieras, tú vas a dar siempre el 100%, pero claro, las condiciones no son y entonces ahí se queda un poco cojo. Luego otra cosa también, cada vez la gente, yo me doy cuenta que quiere cosas a la carta. Oye, ¿tenéis algo que hable de no sé qué, no sé cuántas? ¿Tenéis algo? No, mira, nosotros creamos un espectáculo en esta línea y no lo que a ti en este momento te venga bien. Entonces, un poco, bueno, eso es mi
Rafa no sé si tendrá algo más, que seguro que sí. Es que en ese sentido, por lo que decía María José, de espectáculo a la carta, pues es un arma de doble filo. Yo estoy observando últimamente que para las campañas de protección dental, por ejemplo, pues vamos a hacer un espectáculo de cepillos que hablan y tal, y yo creo que esas son cosas muy manías que a veces son, como digo, un arma de doble filo. En este sentido, ¿qué cambiaríais vosotros para que en este siglo de la globalidad y de la perfección de las cosas, pues esto no siga sucediendo? Yo voy a salir por una salida divergente. La clave para los cambios está en las personas. Yo recuerdo en la época de aquel grupo Azahara, que uno iba al pueblo y el concejal de cultura era el que lo recibía, y había, digamos, como un trato, una relación, había como unas ganas de querer cambiar las cosas, de querer cambiar el mundo, y había una sensación como de que esto realmente servía para eso, ¿no? Para hacer este tipo de actividades. El teatro sirve para cambiar las cosas, ¿no? Bueno, esa realidad, cuando ya aterrizamos 4 o 5 años después, o 6, con la escalera, ya vimos que había cambiado radicalmente, ¿no? Y bueno, a fecha de hoy ya te puedo decir que no hay absolutamente nada, no queda nada de aquel espíritu, por lo menos nosotros no lo vemos, ¿no? Aquí ya hay prácticamente una burocracia. Al hilo de lo que comentaba María José, hay que hacer las cosas, pues se hacen, tú te encargas, tú llamas, no sé nada, y bueno, pues al final se trata de que al final de año pues se diga, pues se han hecho tantas cosas, han ido tantos niños, pero la pregunta es, ¿qué hemos conseguido cambiar realmente con eso? Esa es la pregunta. Porque para los creadores que estamos convencidos de que estos son herramientas para hacer un cambio social, para hacer que las personas sean más críticas, para hacer que las personas, para hacer que se transmitan valores. Entonces, estas cosas mecánicas así, tal conforme están hechas, digamos que no nos interesan. ¿Qué cambiaría? Pues cambiaría sobre todo, cambiaría la mentalidad de las personas que tienen en sus manos el poder de organizar este tipo de eventos, ¿no? Sí que colocaría a personas que trabajaran con el corazón y que trabajaran desde esa percepción de que un cambio es posible. Porque si ya salimos a la pista pensando que no vamos a cambiar nada, yo directamente entonces cierro mi maleta y me voy. Yo han pasado ya 20 y tantos años, si sumamos los de Azahara, estamos hablando ya de 30, y yo no me resisto, o sea, yo sigo pensando que tengo una gran herramienta en mis manos de cambio social y la vamos a seguir reivindicando. Bueno, hemos avanzado un poquito, hombre, todo hay que decirlo, ¿no? Hemos avanzado un poquito en espacios escénicos, ¿no? Eso está claro, ¿no? Hay teatros que ya nos gustaría también que no sean los teatros clásicos rehabilitados, porque al fin y al cabo estamos condicionando también a hacer un tipo de teatro muy particular, que es el teatro que denominamos a la italiana, ¿no? A mí me apetecería que hubiera otro tipo de espacios más polivalentes, que nos permitieran hacer espectáculos que establecieran otras relaciones entre público y escena. Pero bueno, digamos que estamos dando pasos en ese aspecto bien, pero insisto, es decir, eso es un medio. Al fin y al cabo es un medio. Lo que me interesa saber es qué es lo que después va a haber dentro. Y en este aspecto, bueno, voy a ser incluso un poco crítico con el espacio escénico que hay aquí en este pueblo mío donde yo vivo, ¿no? O donde tenemos ahora vivimos en Córdoba, pero digamos donde tenemos toda nuestra infraestructura empresarial, que sigue siendo Linares, ¿no? Pues prácticamente el Teatro de Linares no deja de ser el salón de actos del pueblo. La exaltación de la mantilla, que me parece muy bien, que hay que hacerlo y que me parece estupendo, pero realmente este es el espacio de un teatro. Se dio la paradoja, Vicente, que tú no lo sabrás, pero te lo voy a explicar y se lo voy a explicar a todos los espectadores. Se dio la paradoja que cuando inauguraron ese teatro no invitaron a los grupos de teatro. O sea, el único grupo de teatro profesional que había en Linares éramos nosotros, y ni siquiera a los aficionados. O sea, invitaron a un representante que, según el ayuntamiento, era el representante de los grupos. Sí. Pero eso era una cosa que ellos mismos... Y bueno, pedimos la dimisión y todo del concejal en su día, eso fue una cosa curiosa. Pero es como si inauguran un campo de fútbol y no invitan al club de fútbol de la ciudad. Es decir, pues exactamente igual pasó. Es decir, te das cuenta realmente de que
estás pero no estás, no existe realmente, no sé, estas son paradojas de la vida. Bueno, la escalera Títeres todavía, parece que el teatro lleva 10 años inaugurado y todavía la escalera Títeres no ha actuado en ese teatro. Bueno, pues ya está, son certezas que hay ahí y bueno, ya caerá, yo siempre digo, ya caerá la fruta cuando esté madura. Sí, además esa es una frase que García Lorca en una hipotética conversación con un personaje de Sanchís Sinisterra, a Carmela, le decía a Carmela, porque Carmela decía que el mundo es tan pequeño que es un pañuelo, y él le contestaba que no te preocupes que ya crecerá. Claro. Filosofía aparte, lo cierto es que siempre es bueno filosofar y estar en condiciones con creadores como María José y como Rafa, de que otro mundo es posible, otra forma de hacer cultura es posible y ellos, lógicamente, pues la mantienen. Hay por ahí, en un pueblecito de Valladolid que se llama Hurones de Castroponce, un alcalde que es actor, es el único alcalde actor de España, y este hombre parece ser que sí entiende el mensaje, y ha hecho en un pueblo de 300 habitantes, que es Hurones de Castroponce, pues ha hecho un teatro, el Corral de Anuncias, al antiguo uso de los corrales de comedias, pero polivalente, donde cabe todo tipo. Ojalá cunda el ejemplo. Y ahora vamos a centrar en una pregunta que yo siempre que tengo la oportunidad de hablar con teatreros de la provincia, pues la mantengo y la hago. Resulta que casi todos los grupos de teatro profesional de la provincia llevaban tiempo reivindicando y queriendo tener un circuito provincial de teatro, una herramienta de alguna forma que valía para que los ayuntamientos se abastecieran de teatro profesional de su tierra a un buen precio, prácticamente a la mitad. Y sin embargo la crisis ha acabado con ello. ¿Qué opináis vosotros de que esto haya pasado? ¿Cómo es que la Diputación, a vuestro entender, cercena una cosa que estaba medio funcionando? ¿Hablo yo? Venga, yo hablo. Pues como siempre, si esto es lo de siempre, o sea, cuántas iniciativas no empiezan, y este es el gran problema que nosotros vemos si a la mínima de cambio una iniciativa que puede ser interesante, que de hecho lo era, y estaba siendo muy interesante con los datos en la mano, uno tiene que pensar que pueden venir vacas flacas. Cuando uno toma una iniciativa de este tipo tiene que pensar en eso también. Si no, a la primera de cambio se coge y se quita. Porque puede ser que incluso todo lo de bueno que se esté consiguiendo se torne hasta malo. Es decir, ¿por qué? Porque un circuito genera como mínimo ya unas expectativas mínimas de trabajo en una compañía que cuando tú te dedicas profesionalmente sabes, o en cierta manera empiezas en tu balance de cuentas anual y en tus previsiones, pues tú ya empiezas a contar con eso, en tus inversiones, en tu plan, digamos, estratégico, pues cuenta un poco con eso. ¿Para qué? Pues para seguir creciendo, para seguir haciendo nuevas cosas. Entonces, pues claro, esto rompe lógicamente los planes empresariales de cualquier compañía, ¿no? Y por mucho o poco, tú ya sabes que vas a contar. Si se quita, pues evidentemente, pues esto no es buena noticia, evidentemente no lo es. Yo espero que dure poco tiempo, que espero que se retome otra vez en el momento en el que se pueda. Y desde luego, en cualquier caso no se tenía que haber quitado. Hubiera sido preferible haber hecho una bajada de presupuesto, de lo que sea, porque luego retomar las cosas cuesta mucho más. Esa es un poco mi opinión. A ver, María José. Yo quiero apuntar alguna cosita al hilo de lo que decía. Pienso que lo fácil, lo cómodo es eso, retirar el circuito, cuando a lo mejor si realmente nos interesa a todos este tema, que debiera de interesarnos, pues habernos juntado a todos los grupos y todos poner de nuestra parte, y si la cosa está mal, a ver de qué forma podemos entre todos solucionar la papeleta. Es decir, bueno, pues mira, vamos a ver si buscamos soluciones, en vez de que se quite, como yo quito de por aquí, otros aportamos esto, y se busca una solución común, ¿no? Que pienso que hubiese sido mucho más interesante que coger y decir, ¿no hay dinero? Pues se quita, punto. Yo creo que es que, no sé, es lo que decimos, cuando las cosas no se ven realmente y se valoran, es muy fácil darle la patada, ¿no? Pero bueno, es una pena. Yo espero que cuando haya dinero, que vuelva otra vez, y si hay mucho dinero, pues que lo repartamos todo, ¿no?
Además que con esta historia lo que se hace es que obligar a las compañías a reinventarse a sí mismas. De hecho, muchas de las compañías que participaban en ese circuito pues están ya inventando otra forma de financiación, otra forma de crear. Y hablando de futuro, ¿cómo se presenta ese futuro para la escalera? ¿Qué está pensando la escalera de aquí en adelante? Pues mira, la escalera hace unos 8 o 10 años empezó una travesía nueva. Bueno, yo no sé si sabréis que yo empecé a trabajar en la Escuela de Arte Dramático de Córdoba, empecé en el área de escenografía y lógicamente ese trabajo me ocupaba muchísimo tiempo, muchísimo, tanto que, bueno, pues las producciones realmente tuvimos que pararlas, empezar a producir fue imposible, porque estamos hablando de unos estudios de nivel superior que exigen una renovación constante. O sea, a mí me exigen estar constantemente investigando, buscando, y en el área de escenografía ni te cuento. O sea, que está todo por buscar y está todo por definir. La especialidad era nueva en la escuela también, no solo nueva en la escuela, sino nueva en Andalucía. Se estaba implantando por primera vez en Andalucía. O sea, estamos abriendo un camino, ahora mismo son 8 o 10 años los que llevamos, que es completamente nuevo, ¿no? Un camino que por suerte se va a ver refrendado en la Cuatrienal de Praga, que es un evento a nivel mundial que se hace en Praga cada 4 años sobre escenografía, y que en el que la escuela, junto con las otras 4 escuelas que dan escenografía en España, va a estar participando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Digamos que esa nueva situación lo que nos está haciendo sobre todo es estar trabajando mucho ahora en eso, en investigación, en buscar, en ver nuevas cosas. La incursión que hicimos en el teatro de títeres tradicional creo que fue necesaria, fue un recorrido que nos ha aportado mucho a nivel personal y profesional, y seguramente lo que está por venir va a ser otra cosa completamente nueva. Ahora mismo no hay una configuración clara. Estamos, ya te digo, en procesos de investigación, de búsqueda, de ver por qué camino podríamos empezar a tirar. Seguramente el camino va a ser mucho más global, que seguramente la escalera ya ha hecho incursiones también en los espectáculos donde también había actores, y seguramente el camino nuevo va a ir por ahí también, ver el espectáculo teatral más desde su globalidad, no desde la especificidad del títere, ¿no? Sí, sino que, bueno, sabemos que el teatro son muchos los signos que funcionan en él, y probablemente estos nuevos tiempos de investigación con los que estamos trabajando los vamos a poner en práctica. Ahora mismo, digamos que estamos trabajando sobre 2 o 3 vías, y como los proyectos cuando no están muy consolidados, mejor no comentarlos, casi mejor preferimos obviarlo, pero sí que os garantizamos una cosa, os garantizamos a todos los que, algunos que sabemos que nos siguen y han visto nuestros espectáculos, que va a ser un cambio radical. O sea que va a ser un cambio en cuanto a cantidad y a calidad, ¿no? O sea, seguramente siempre hemos cuidado mucho nuestras producciones, ¿no? Pero esto seguramente, por ejemplo, la luz, por ejemplo, que es una cosa que nosotros, como estábamos tan acostumbrados a trabajar en la calle, pues la luz era un elemento que casi no cuidábamos. Luz fija, todo el espectáculo y punto, ¿no? Sí, claro, vamos a ver, la parte visual del espectáculo se basa en 3 cosas: la escenografía, la luz y lo que es el vestuario y la caracterización del personaje, ¿no? O sea, estamos hablando de uno de los 3 pilares fundamentales, y esto es una cosa que, bueno, pues la compañía hasta este momento no lo había cuidado, ¿no? Por las circunstancias, ¿no? Pues seguramente la luz va a ser uno de los pilares donde se va a ver claramente la diferencia entre lo de antes y lo nuevo. Y bueno, estamos esperando que llegue el momento oportuno para poder hacer ese espectáculo del que ya tenemos muchísimas ganas, eso te puedo decir, ¿eh? Ya tanto tiempo sin producir, digamos que yo sí, es verdad, ella no, pero yo sí mato un poco el gusanillo en la escuela, porque yo sí trabajo en montaje, claro. y en cierta manera estoy todavía vivo en la parte creativa, ¿eh? en ese aspecto, ¿no? Pero como compañía estoy convencido que ese recorrido, el tiempo de espera es largo, pero yo creo que va a merecer la pena. Estoy convencido que cuando el nuevo espectáculo de la escalera esté preparado, ese va a ser otro punto grande de inflexión, seguro.
Pues amigos, ya veis, estos son Rafa Gómez, María José Torres, dos enamorados de su trabajo, dos creadores que resuman pasión en lo que hacen. Y desde aquel iniciático Cosas del Duende hasta este inminente trabajo donde, como dice Rafa, cambiarán radicalmente los registros y aportarán algo nuevo también, pues hemos querido acercarlos en estos 20 primeros años de trayectoria. Una trayectoria en la que nos han hecho de alguna forma entender los títeres. Así es que, Rafa, María José, si queréis añadir algo que se nos haya quedado en el tintero, este es el momento. No, solamente darle las gracias a la gente por estar ahí, que aunque no estamos al 100%, nos siguen apoyando, nos siguen llamando, pidiéndonos cosas nuevas. Y bueno, que no dejen de ir a ver el teatro, títeres y todo lo que sea relacionado con el mundo de la cultura. Que disfruten de eso. Gracias. Bueno, yo felicitaros nuevamente, como voy a terminar como empecé, felicitaros. Yo creo que una iniciativa de un programa como este no es para menos, es decir, que hay que felicitarlo una y mil veces. Estamos hartos ya de ver en los telediarios cómo la información deportiva ocupa no sé cuántos minutos y al final la información de cultura queda relegada. Y creo que los medios de comunicación hay una labor muy importante de difusión de lo que se hace, ¿eh? Muchas veces lo decían, aquello que no se publica casi es como si no existiera. Y realmente es que existimos, es que estamos aquí, ¿eh? Prueba evidente es lo que estamos haciendo. Y bueno, pues reiteraros mi felicitación más absoluta por el trabajo que estáis haciendo y que no desfallezcáis y que la crisis no os afecte. No os puedo decir otra cosa, Vicente, que yo creo que un enamorado del teatro como tú, al final nos terminaremos encontrando, ¿no? O sea que Juan del Arco hizo una vez una cosa, recuerdo que creo que fue en nuestro 10º aniversario, hizo una parodia muy curiosa a todos en el geriátrico, y de allí poniendo estos como viejecitos, cuando seamos viejos estaremos allí en el asilo haciendo obras de teatro. Pues sinceramente es que me veo así, ¿eh? Es que yo no me veo de otra manera. Vicente, muchas gracias y gracias por acordarte de nosotros, ¿eh? Pues nada, como decía Rafa, efectivamente los enamorados del teatro nos reinventamos a nosotros mismos y por eso teatrería. Bueno, pues a mí solamente me queda deciros de nuevo gracias por este tiempo que hemos compartido en vuestro estudio de trabajo y a vosotros espectadores que seguís cada semana nuestras teatrerías, pues deciros que cuando veáis en vuestros pueblos un cartel que diga títeres en la escalera, pues acudir a él porque seguro que con la forma que tienen de hacerlo y como lo hacen, pues vais a divertiros desde los más jóvenes hasta los más viejos. Y ahora, como son dos creadores que sobre la marcha inventan, pues os vamos a dejar con una escena de algunos de sus espectáculos. Gracias. Venga. Hace mucho tiempo, tanto que a recordar ni alcanzo, vivía una princesa de boca de fresa y nariz de garbanzo. Ocurrió que un mal día la princesa fue raptada por un enorme dragón que a su cueva la llevó para comérsela entera junto con una ensalada. ¡Ay, de mi hijita querida! Lloraba su madre. ¡Ay, mi princesa adorada! Gemía también su padre. A este mar de lágrimas pronto llegó Federico, el más famoso caballero desde aquí al otro pico, y prometió a su Alteza rescatar a la princesa. A cambio pidió al monarca la mitad de su riqueza. Después que lo hubo pensado, aceptó el soberano, firmaron un documento y se estrecharon la mano. Varios días más tarde se internó en el bosque el gran Federico. ¿Y sabéis qué? Que encontró al dragón y lo dejó frito, mas no lo mató. Y a la princesita, que estaba solita, muy presto salvó. Pero ¡ca! En un descuido que tuvo de nada,
la princesa nuevamente por un ogro fue raptada. Confuso y turbado, buscó Federico desde aquí al otro pico. ¿Y sabéis qué? Que dio resultado. Encontró al ogro, también lo venció, y a la bella dama de nuevo auxilió. Pero como dice el refrán, que no hay dos sin tres, una bruja mala secuestró a la joven por tercera vez. Quedó Federico pensando qué hacer, y para más desgracia, se puso a llover. Con tanta tormenta, la bruja malvada no se daba cuenta de que era espiada, y cuando dio la vieja muestras de flaqueza, saltó Federico y ¡pum! Con su cachiporra le dio en la cabeza y la dejó tumbada, muy debilitada sobre la maleza. Y esta vez sí, salvó a la princesa, y anduvieron los dos muy despacio, pues ya no había prisa en llegar a palacio, y por el camino hablaron de muchas cosas. Hablaron sobre todo de su boda, que irían vestidos a la última con trajes de moda. Pues bien, varios días más tarde, preparada en el castillo, estaba ya la ceremonia. Pero creedme, amigos, que eso ya es otra historia. Muchas gracias. Alteza, no he tenido un buen año. Mi empresa ya no es lo que era antaño. El trabajo no me da ningún placer. Me siento vieja y enferma antes de envejecer. Me veo por todas partes timada, engañada, perseguida y aparcada. ¿Qué será?, me pregunto de mí misma. Tengo ya los síntomas del aneurisma. Se producen con ciertos olores y sonidos, y no sirven pensar que son fingidos. He llegado a que, al oír dos táleros sonar, inmediatamente me quiero ya largar. Y si vuelo billetes o libretas de ahorro, me pongo una compresa por gorro, porque nada me saca de mi mundo entero, como todo lo que se refiere a ese dinero. Cuando un día el Señor me ordenó que un cambio en el mundo hiciera yo y que todos los hombres para mí iguales fueran, no se habló de ricos ni pobres donde estuvieran, ni de si alguien que en el fondo me gustara una bolsa de táleros ante las narices me mostrara, de forma que no pudiera levantarle la mano, aunque se tratara de un decrépito anciano. ¿Qué pensará de mí la gente cuando vea que hago tantas diferencias? Como sea, y ante una persona adinerada y bruta, meto la cola entre las piernas, irresoluta, y me voy 2 casas más allá a buscar a un pobre que nada tiene ya. Solo que soy injusta de la cabeza a los pies, y una canalla corrupta, que es siempre lo que es. Comadre muerte, déjame calmarte, también contra mí la gente parte, y solo distinguen cuando tengo suerte entre el propio emperador y la propia muerte. Pero si murmuran de nosotros, mejor es emplear procedimientos otros, llenándoles la boca lo que puede ocurrir de 2 maneras, siempre adrede o bien con un excelente asado, lo que parece aconsejado, o bien, aunque la cosa aterra, con un sencillo puñado de esta tierra.
No te asombre que tanta gente pobre quiera. Frente a los ricos, sencillamente no hay manera. Se atrincheran en casas sólidas, calientes, y aguantan el invierno sonrientes. Como medicina, tienen siempre preparado un montón de ensalada y cerdo entreverado. El aire espaciado de una selva entera es para el rico residencia verdadera. Y para hacer lo que necesita de ejercicio, tiene siempre 2 caballos a su servicio. Como sirvientes, hay una docena de doctores, los cuales contra mí tienen rencores. Reciben copiosos honorarios y rodean al paciente carcalarios, difundiendo en el aire tal hedor que me siento, cuando voy, vomitador. Bueno, amigos, hoy hemos querido echar mano del imperecedero y siempre actual Bertolt Brecht para despedir el programa. Así es que nada más, que seáis felices bajo la protección de Thalía y, como siempre decimos, que la felicidad os embargue y hasta el próximo programa. ¡Chao!